Bueno, muchas gracias. Eh, Yo entramos a la conversación con Andrés sobre su libro Chile Pájaros. Quería preguntarle al público cuánto conocen a Andrés. Mucho, poco, porque yo tengo para saber más o menos. ¿Lo conocen mucho? Mucho, entonces le voy a hacer otra pregunta más compleja entonces. Si ya Son conocen su historia, muchos años, yo creo que muchos años, sí. pero Con- igual 40. Es una gran historia, lo conocen toda la historia entonces. ¿Ah? Las buenas y las malas, en 40 años pasan muchas cosas, po. Entonces, mira, entonces voy a plantear desde mi propio interés, Andrés, porque hay muchas cosas que yo no conozco, las he leído. Eh, y te quería preguntar primero, a propósito, la primera etapa de conformarte como ilustrador, si en tu familia había alguien que pintara, ilustrara. eh, bueno, mi padre era pintor, mm, o sea, el trabajo de él era bancario, digamos, pero aficionado a la pintura y siempre estuvo pintando acuarela, óleo, pero más que nada paisaje. Y él un poco cuando se dio cuenta que a mí me gustaba la pintura, digamos, me incentivó, Ten incentivo, ya te sí, apoyó en me eso. regaló acuarelas Mira, bueno, mira qué importante ahí el claro, trabajo de tu papá. y cuando yo salí del colegio, eh, di la prueba. Yo en el colegio era alumno de 4,5, con suerte, digamos. Pero me fue muy bien en la prueba y quedé en todo lo que quería. Entonces, mi primera opción era ser ingeniero químico. Mi hermano mayor era ingeniero mecánico, entonces obviamente yo quería ser ingeniero también. Después la segunda opción era arquitectura y así hacia atrás. Y me acuerdo que mi hermano estaba en la Universidad Técnica en Santiago y, y me acompañó mi papá para matricularme en la técnica. Y cuando llegamos a Cerrillo, o sea, a la estación La central, estación central, claro. él me dijo, ¿y no prefiere arquitectura? Mira, Y yo le dije, sí, en realidad prefiero. Tomamos una micro, fuimos a Cerrillo, mira. que estaba la escuela de arquitectura en esa época, y estudié arquitectura. Y eso me llevó más hacia el lado, digamos, de la ilustración, porque yo nunca quise ser arquitecto tampoco, pero me dio una formación un poco más técnica, digamos, que era lo que Qué yo atento tu buscaba, papá, qué atento a tus intereses, a tus inquietudes. Sí, sí. siendo que no habíamos conversado nunca. Pero Yo, imagínate, sí, eso es como los papás cachan a sus hijos, eh, porque te podría haber dicho, bueno, sí, una carrera tradicional, como lógicamente si tienes la posibilidad, termínala y después dedícate a pintar. claro, Eh, lo que hizo él, digamos. Él pintó toda su vida, pero fue bancario. claro, y ahí hay una cosa, fue bancario, yo quiero decirte algo que a mí siempre me llama la atención, que cuando uno se la juega por completo, las cosas ocurren. Yo creo que tú te la jugaste por completo en la ilustración. Sí, Completo, sí. ¿no? Porque no terminaste arquitectura. No, yo, Pero, claro, me retiré de arquitectura, hice un tiempo fotografía, pero no era lo mío. Y empecé a ilustrar con la editorial Andrés Bello, me acuerdo. Hice algunas ilustraciones para libros y, y después ya entré a Expediciones a Chile, donde me invitaron, digamos, y empecé con la ilustración de naturaleza. ¿y cuándo fue el momento que tú dijiste, sabes que ya, claro, están estas cosas, ingeniería química, estas cosas de arquitectura, tenías un papá presente, que si bien no conversaban tanto, tu papá yo creo que te estaba observando siempre para dónde iban tus intereses, y que para él seguramente era mucho más fácil que estudiara ingeniería química o arquitectura por una cuestión de plata. La ilustración es una cosa que hasta hoy día son muy poca la gente que puede vivir de la ilustración. Hoy día han pasado 50 años de que tú empezaste, por lo tanto, menos de la fotografía. Eh,
¿Y puedes recordar algún momento que dijiste, "Chuta, si es que me voy a dedicar a esto"? Lo que pasa es que, mira, al entrar a Expedición a Chile, fue un cambio, fue un cambio de modo de vida, modo de enfrentar la vida. Porque era un equipo, digamos, que eh, me inculcó, bueno, un amor por la naturaleza que yo tenía, pero de otra forma, como de otra perspectiva. Y Mm, ahí me di mm, cuenta, digamos, que podía estar sin trabajar, digamos, dibujando y mm, ganando plata, o sea, porque me mm, pagaban un sueldo. mm, mm, Entonces ahí ya, y tuve la suerte, digamos, de que en el momento que terminó la revista, esta que duró, no me acuerdo, 5 o 6 años, mm. eh, retomó la posta Adriana Hoffman y empezamos a hacer los libros de botánica y ya había conocido a Juan Carlos Castilla y a otros biólogos marinos, entonces empecé a trabajar también con la Universidad Católica, tanto en ciencia, ayudando muestreo, en buceo, como en ilustración. Es como si la naturaleza te hubiera hablado y te hubiera llevado. Más Claro, que tú llevar a la claro, naturaleza. el, La naturaleza te pintó el, de alguna el, manera. claro, lo que decía un Rodolfo, creo que era Rodolfo Gajardo, un gran botánico, eh, una vez que estábamos ilustrando árboles, y él decía, no elegimos nosotros ilustrar los árboles nos eligieron para que los ilustráramos, son ellos Mm, los que mandan, mm. digamos. Esas cosas que el pensamiento científico ataca, una parte del pensamiento científico como pensamiento animista, o que se da también en los espacios con los pueblos originarios, que se da de manera más fuerte por la discriminación hacia ellos, porque eso los pueblos originarios lo sabían. Sabían el poder del cerro, del agua, de las piedras. Lo sabían los alemanes también, Robert Steiner, seguidor de Goethe, eh, que las piedras tienen una conciencia de trance profundo. Cuando uno se encuentra con una piedra y tú sentís el poder, la antigüedad, la energía que hay ahí, también tiene conciencia. Pero la mente lineal a veces no, la mente científica no alcanza a ver eso. Esos son los límites, son sesgos que generalmente nos producen. Porque cuando tú dices que los pájaros, la naturaleza o el árbol te elige, yo estoy seguro que es así. Tenemos que ser muy egocéntricos, pensar que nosotros manejamos la Claro. existencia, po. Y además te hablan, todo no solamente los seres vivos, como dices tú, las piedras, todo tiene un cierto lenguaje que uno tiene que captarlo, ¿no? O sea, es aprender a usarlo. Por eso Hay yo como siempre digo, los pájaros a uno le hablan, o sea, mm, uno se para en el jardín y puede conversar con ellos, no de la forma, o sea, no le vamos a contar una historia, digamos, pero mm, hay un lenguaje que cuando uno lo aprende o se da cuenta que existe, cambia la visión. mm. Claro, lo que pasa es que la palabra lenguaje está asociado a lengua, a idioma, alfabeto, a grafema, y eso no tiene nada que ver. Las comunicaciones son a otro nivel. O hay un Claro. nivel consciente y hay un nivel inconsciente. Alguien habla, hay una persona, Henry James habla del flujo de la conciencia, algo que está siempre ocurriendo. Y en eso, ya ahí no hay forma, seres humanos, pájaros, aves, da todo lo mismo, está el flujo de la conciencia está ocurriendo. Eh, y en eso, si uno tiene la sensibilidad, yo creo que un poco, yo creo que lo escribo al principio, y un poco saca esta cosa egoica que uno tiene, el ego, que trata de dominar, y puede conectarse en esa posibilidad, uno puede hablar de otra manera con estos otros seres y comprender en otros niveles estas relaciones. Y ahí yo creo que tú los validas porque entiendes que tienen sus propias historias. O sea, Mm. imagínate, yo a veces pienso en el picaflor, en Patagonas Gigas, que viene acá y vuelve a Amazonas.
Todas las historias que podría contar, ¿dónde paró? ¿Cómo si uno se va en buena emoción de semana Pero, 3 meses, imagínate 3 días? las gaviotas de Franklin, que son, a, a mí me llaman mucho la atención porque por mucho tiempo llegaron el día del cumpleaños de mi nieta. Ese día llegaban sobre mi casa y tomaban altura. Y esos pájaros vienen desde el norte de Canadá Mm, y llegan al sur de Chile y después se devuelven. Y son capaces de volar durmiendo. Entonces, la capacidad que tienen cómo no se pierden, cómo saben dónde mm, están las cosas, cómo saben que ahí estaba mi casa, mm, para seguir después al río Maipo. mm. Claro, eso tú decís, entonces hay cosas que no podemos explicar con nuestra pequeña mente científica y hay muchas cosas que escapan y que son un misterio fascinante, pero que ocurren. Lo que hablábamos es que eh, yo personalmente he vivido, he mantenido a mi familia ligándome a la naturaleza. Podría ser abogado, estaría asesorando empresas, estaría con las pelotas en realidad. Me cargaría estar asesorando la evaluación de impacto ambiental. Y te voy a contar también, me tocó representar a Chile, que al final también me da vergüenza representar a Chile en los convenios internacionales, porque siempre éramos los malos del vecindario. Siempre era una lata. Y me pasó en la India que estábamos representando y nos opusimos a, no sé, a unos parques nacionales. Y dije, no, yo ya no puedo representar este país. Y está la gente de Brahma Kumaris, que es un organismo internacional bien importante, que en la India es muy importante, que en la India, y me invitaron ellos, me invitaron a ir a conversar con la gente allá, y ahí se me produjo un cambio completo, porque llegamos y estaba meditando al lado de las flores, meditando, y al meditar al lado de las flores, ellos experimentaban que efectivamente la flor crecía más. Habían otras fuerzas que una flor en la cual no se meditaba al lado. Entonces, ahí uno cuando comprende toda esa potencia espiritual que está en otro lado, donde las vacas andan efectivamente y las reconocen por la importancia que tienen porque dan leche a todos los hindúes, eh, tienen otra mirada. Los monos andan sueltos, a un budista no se le atacaría, no se le ocurriría atacar ninguna especie viva. eh, Claro, entonces hay otras miradas, y esas otras miradas también están en los pueblos originarios. El habla de la tierra, eso es lo que significa Mapuzugún, po. Mapuzugún, que es el nombre del idioma mapuche, es el ¿Ah? habla de la tierra. Es lo que habla la tierra, es cómo habla, cómo te habla a través de la... Y está acá, y está en una zona que quieren poner en estado de sitio. Entonces, no hay una... Los mapuches no quieren la tierra como para hacerla difunda y levantar, quieren la tierra porque ahí se hace el hombre, ahí se hace la mujer, ahí se hacen los niños. En la tierra se hace eso. Eh, Esas son las comprensiones y las luchas que tenemos, digamos, de relato. Y con tu libro, bueno, volvemos al relato de las aves, que además son muy entretenidas las aves. Yo creo que Sí, son muy atractivas. Yo decía, pero ¿cómo este pájaro chico viene para acá, se acerca, te mira, te cacha, y después se vuela? Eh, em, entonces, bueno, para seguir un poco había otra cosa que yo venía pensando, estaba viendo ahora con GPT Chat y todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, que efectivamente tú le pones unos prompts, se llama, unos prompts que son, le pones 3 palabras y le decís, hazme una águila ilustrada. Y aparece en 30 segundos una águila ilustrada perfecta. sí. Perfecta, perfecta. Entonces, quería preguntarte, ¿cuál es tu técnica? ¿Cómo trabajas? ¿Tú trabajas en acuarela? ¿Trabajas en digital? ¿Cómo lo estás haciendo? Las dos cosas. O sea, yo estos pájaros los empecé en digital. Eh, ¿En digital significa que dibujas claro, se dibuja con una tablilla. en una tablilla? Entonces uno con un lápiz mira la pantalla. Entonces la diferencia, digamos, que uno dibuja aquí, mira hacia la pantalla. Y una amiga un poco me obligó, digamos, a hacerlos a pincel. Me, me hizo darme cuenta, digamos,
del valor que iban a tener, digamos, el estar hecho en papel. Y, y de eso me estaba acordando cuando tú hablabas en delante con Luis de las versiones digital y la versión en Mm, papel, mm, eh, que la diferencia está en que la versión digital no envejece. mm, En cambio, el libro envejece con uno. mm, Si uno lo mm, usa, o sea, si el libro es bueno, mm, en 3 años más va a estar ajado, va a estar mm, con las hojas dobladas, qué sé yo, porque se ha mm, usado. Entonces va envejeciendo junto con uno. mm. Que el libro igual es una materia viva. Y el libro está en la cabeza de nosotros, en nuestro amor, en nuestros recuerdos. eh, no tiene nada que ver con un PDF. Sí, a mí fue, habiendo hecho muchos libros, generalmente ilustrados, aquí como que me cayó la chaucha. Dije, mira, esta es la diferencia fundamental. ¿No? Y los niños, además, necesitan tocar, porque el libro es una tecnología. Si tú piensas, esta tecnología eh, que se abren, que se corten, que se pegan. Yo cuando veo a mi hijo chico y mover una hoja así y cachar que al otro lado va a haber otro, eso es magia. Y eso ocurrió desde la invención del libro. Es una ¿No? tecnología que facilita y democratiza las conversaciones. Eh, y es curioso además porque porque los pájaros que tú pintas son mitad tuyo y mitad de quien lo observa ahí ilustrado. ¿No? Cada uno tendrá su propia relación, su propia historia con ellos. Y por eso los libros tan vivos. Pensaba en los impresionistas, en la corriente francesa, que ellos primero frente a todo el Renacimiento, tenían todas las pinturas súper bien hechas, Botticelli, etcétera, y después pensaba en un trabajo que estamos haciendo con Paloma, en los impresionistas que se dedicaban a hacer ciertos trazos nomás para que el espectador completara en su cabeza. Y ahí el cuadro adquiriera vida. Fueron súper avanzados en ese sentido. Y parece que nuestro cerebro funciona así. Nosotros recibimos trazos y los completamos. ¿No? Y ahí hay que tener ojo porque uno lo puede completar de cualquier manera. Uno lo completa hacia un lado, otro hacia otro lado. Por lo tanto, siempre el cerebro nos está mandando una película. Por eso se producen las confusiones, los puntos de vista, los dogmas, las luchas, las peleas, ¿No? las guerras. Eh, por lo menos a nosotros nos interesa tener esta apertura en la mirada hacia la naturaleza y reconocernos a través de una experiencia, que es que uno, yo le cuento a mis hijos, por ejemplo, el churrete costero, que es muy divertido, porque yo tengo una perrita chica, donde descubrió que es un ser completamente consciente, porque sueña, por lo tanto tiene un yo, emocional, celosa,